Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos los que están acá. Muchas gracias por haberse sumado, muchas gracias Ezequiel que está ahí desde Perú. Agradecemos mucho que se haya querido sumar a dar este taller dentro de este ciclo que no sé si algunos capaz ya vinieron a otros, de un ciclo que llamamos Caja de Herramientas, que organizamos desde el Instituto de Lingüística, que es un ciclo pensado sobre todo de formación desde el instituto y dictado por investigadores formados, sobre todo para compartir esto, herramientas de trabajo, metodologías, e incluso también problemas dentro de esas áreas dentro de la lingüística. Hemos hecho talleres de análisis de la imagen, bueno, ahora va a venir uno de etnografía, después si quieren meterse en las redes del instituto, ahí están publicados todos los talleres que van a venir ahora en junio. Así que bueno, agradecemos mucho a Ezequiel por sumarse. Lo voy a presentar muy brevemente y ya después le voy a dar la palabra. Ezequiel Coyle es investigador en ciencias del lenguaje, con especial énfasis en los enfoques cuantitativos y computacionales basados en datos. Y actualmente dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que bueno, ahí tienen en el chat si quieren ir dejando preguntas, las vamos a ir recolectando y sobre el final, sí, vamos a dejar un espacio para el intercambio, las dudas, las consultas. Así que bueno, Ezequiel, cuando quieras arrancar, yo me Perfecto, voy a muchas silenciar. gracias. Bien, muchas gracias, Gilda, por la invitación. Gracias a todos por venir. Bueno, y la dinámica en principio, es más o menos libre, o sea, es más bien expositivo, pero si en algún momento quieren hacer preguntas, si es algo que haga falta interrumpir porque no se entiende en el momento, pueden interrumpir, no hay problema. Si no, pueden dejar las consultas para el final. Bueno, pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bueno, de lo que voy a hablar es de métodos cuantitativos en lingüística histórica. Puse pasado, presente y futuro porque va a ser un poco hablar de los métodos clásicos, comparativos de lingüística histórica. Después, estos modelos computacionales que están más en boga últimamente, cómo se crearon, cómo fue la génesis y en qué estado estamos actualmente, y algunas aplicaciones y ideas a futuro de qué se puede hacer con estas cosas. Pueden ver la siguiente slide, ¿no? La plan de taller. Estamos todos bien. Bien, primero voy a hablar de las lenguas y sus variaciones, una breve introducción, si ya tomaron lingüística histórica o diacrónica o como sea que se llame en sus países, seguramente sea repaso. Después voy a hablar de léxico-estadística y lotocronología, que fueron los primeros intentos por modelar de manera cuantitativa el cambio lingüístico y fracasaron rotundamente. Y luego de los métodos actuales que se usan desde aproximadamente el año 2000, que tienen no solo resultados chequeables, o sea, en comparación con los approaches clásicos, sino que se pueden incorporar muchísimas data extralingüística, lingüística y extralingüística, y tienen aplicaciones bastante interesantes. Bueno, primero, las lenguas y su variación. Probablemente hayan visto esto muchas veces si se dedican a la lingüística, pero existen muchas lenguas en el mundo, según como las definamos, alrededor de 7000 o más lenguas habladas o señadas en el mundo, de las cuales aproximadamente la mitad están amenazadas o en peligro de extinción. Acá estamos, los colores representan familias lingüísticas, la gran mayoría de estas lenguas están agrupadas en familias lingüísticas. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se pueden reconstruir estas familias, cómo se puede entender qué lenguas pertenecen a qué familias y cuáles son las dificultades, algunas de las dificultades con las que podemos encontrarnos. Primero empezamos por lo básico, que es el objeto de estudio, qué es una lengua. Si a ustedes les pregunto qué lengua hablan o qué idioma hablan, me van a decir castellano y está perfecto, pero no todos hablamos el mismo castellano. Esto es lo que se llama lengua estándar o Dachsprache en alemán. Los alemanes les gustan poner el nombre a todo. Después, distintas personas que hablen la misma lengua pueden hablar distintas variedades o dialectos de esta lengua.
Después, dentro de cada una de estas lenguas podemos tener sociolectos, o sea, dentro de una misma ciudad, hablantes nativos de español rioplatense, distintas edades o distintas clases sociales pueden hablar de manera distinta, e incluso dentro de esto, o sea, una vez que ya lleguemos a la granularidad de persona, la misma persona de una cierta edad en una cierta ciudad, puede hablar de distinta manera según el contexto, según el registro. Entonces hay un montón de lenguas, no puede uno hablar de la lengua española, ni de la lengua español argentino, español rioplatense, etcétera, etcétera. Hay muchísima variedad. Entonces, lo primero que tenemos que decir es qué es lo que vamos a estudiar, qué vamos a comparar, o sea, qué variedad de español voy a comparar con qué variedad de otras lenguas para el estudio. Básicamente acá no hace falta leer todo en detalle, pero estas son las definiciones que me parecen más relevantes. Esta primera, de los 70, dice que no importa qué le llamemos lenguaje o lengua, sino importa que es un objeto que existió o existe entre un cierto periodo de tiempo y que se puede documentar. O sea, sabemos que en un cierto periodo de tiempo, en un cierto lugar, se habló algo, una variedad. Después, Goody y Cizou hacen unas definiciones de distintas cosas, doculectos, langoides, glosónimo. Lo que nos vamos a quedar es doculectos. Básicamente es una variedad de una lengua que está documentada. O sea, si podemos armar una lista de palabras, una gramática, una fonología de una cierta variedad, listo, eso es un doculecto. Después hay niveles superiores como langoide, que sería todas las variedades que son inteligibles y podrían llamarse lo mismo, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de documentación y de manejo de datos, vamos a hablar de doculectos. Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar. ¿Y de qué está formado un doculecto? Bueno, como decía, de léxico, gramática, fonema, morfosintaxis, otros rasgos tipológicos, y puede haber más cosas. Y estos son los elementos que vamos a usar para identificar lo que es una lengua o un doculecto y estudiar en comparación con otros y ver qué podemos decir. Bueno, históricamente, si nos vamos siglo XIX, Schleicher fue el primero en proponer que las lenguas evolucionan en forma de árbol. Acá estamos viendo algunas imágenes. Estas dos primeras son de Schleicher y este otro es de Tchaikovsky, ambos de la misma época. Acá podemos ver, por ejemplo, en la figura de la izquierda, no sé si pueden ver mi cursor. En la figura de la izquierda vemos las lenguas, bueno, lo que llamaban indogermánico, pero que sería básicamente alemán, o sea, germánico y balto-eslavo, que luego se separaba en eslavo y balto. Acá hay en la figura de arriba, hay un árbol un poco más completo, que incluyen, vemos acá las lenguas celta, después las eslavo-germánico-báltico, que es esta, que luego se bien eslavo, letón dice acá, que sería báltico y eslavo, y otra rama donde salen latín, griego y las lenguas indias e iranias. Y acá vemos otro árbol de más o menos la misma época, más específica de las lenguas eslavas, de cómo del protoeslavo se empieza a separar en todas las lenguas que conocemos hoy. Esto es el año 1853, unos años después vino un tal Darwin y dijo, esto también me parece que funciona para las especies biológicas. No necesariamente en esta época no es obvio que una haya sido inspirada en la otra porque no había internet, entonces pueden haber sido desarrollos independientes, pero no es que se tomó la idea de la evolución de las lenguas en forma de árbol de la biología evolutiva, sino que es anterior o al menos independiente, o sea, no es inspirado en las especies biológicas. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Si lo pueden silenciar. Ahí está, gracias. Sí. Recién me pareció que me habían silenciado, así que no sé si me llevan a escuchar lo último. No, por las dudas repetilo. Bien, lo que decía era que, bueno, que este modelo de las lenguas evolucionando en forma de árbol es al menos contemporáneo con la idea de Darwin de la evolución biológica. De hecho, es anterior,
no necesariamente tiene que ser que Darwin se haya inspirado en Schleicher, pero son de la misma época. No es algo que 100 años después de que todos sabemos que las especies biológicas evolucionan de cierta manera, alguien dijo, ¿qué tal si las lenguas también? Sino que es algo de la misma época. Entonces hay bastante historia, bastante desarrollo académico en este sentido, de más de unos 170 años. Bien, las primeras críticas a estos modelos de árboles, por ejemplo, de Johannes Schmidt, de esa misma época, por ejemplo, dice, bueno, pero si el griego, el sánscrito y el latín vienen de un origen común, ¿cómo puede ser que, acá vemos este gráfico, Indian quiere decir sánscrito, cómo puede ser que el griego tiene bastantes, este porcentaje es la cantidad de cognados en común, la cantidad de palabras, ahora voy a ir un poco más en detalle, pero la cantidad de palabras que se pueden referir a una raíz común que están en común entre el griego, el sánscrito, el griego, el latín y el latín y el sánscrito. Entonces dice, bueno, si el griego y el latín se parecen un montón, tienen el 50% de las palabras relacionadas, el griego y el sánscrito un 40%, ¿cómo puede ser que el sánscrito y el latín tengan solo 8%? No tiene sentido pensar en una forma de árbol. Lo mismo, Hugo Schuhart también hizo críticas de, bueno, sí, vamos a hacer una división en forma de árbol, pero al mismo tiempo las lenguas están en contacto, entonces tiene que haber líneas transversales, y entonces en vez de un árbol se convierte en una red y no tiene nada que ver y no tiene sentido ninguno de estos modelos. Sigue habiendo críticas de ese estilo. Luego Schmidt propone la teoría de las ondas, lo que dice es que en realidad las lenguas, este caso es las lenguas eslavas. Dice, bueno, esto es un continuo dialectal, un continuo de lenguas similares, y perdón, que hay unos ruidos de fondo, no sé si oyen la sirena, que hay un montón de lenguas que son parecidas, están en contacto, entonces las innovaciones van pasando. Por ejemplo, si se genera una innovación en esloveno, se va a pasar al checo y después al serbio, y en algún momento va a llegar a través de estos caminos al polaco. Entonces, en vez de decir que es simplemente que se separan las lenguas y que empiezan a ser dos entidades independientes que evolucionan de su propia forma, como en un árbol que no vuelve a unirse, sino que es algo que está más en contacto todo el tiempo y que está continuamente modificándose, y las innovaciones se van pasando entre las lenguas más relacionadas. Hubo también bastantes críticas, por ejemplo, esto de las ondas. Aquí hay una crítica moderna que dice, sí, buenísimo el modelo pero no es del todo geográfico, no es del todo cuantitativo, no es del todo estructurado. ¿Qué te dice esto sobre la génesis de las lenguas? ¿Qué te dice de la evolución? Acá vemos las mismas lenguas, un mapa de las lenguas indoeuropeas, y distintas representaciones de lo mismo. Entonces, hay alguien que dijo, bueno, así es como se representan, como una torta. Entonces, no sé, el griego y las lenguas germánicas solo están relacionadas a través de estas o a través de estas otras, pero si lo vemos desde este punto de vista, desde esta otra representación, la figura B, es distinto, se pueden ir por otros caminos, lo mismo la figura C, lo mismo la figura D, o sea, esto de las ondas, hay muchas formas de representarlo y cada una de estas tiene implicaciones distintas. Al mismo tiempo, no es muy obvio qué está diciendo sobre la génesis de las lenguas, la separación de estas históricamente, cómo se miden los años, si es que se puede saber hace cuántos años separaron un par de lenguas, etc. Entonces, si bien esto tiene sentido, y de hecho se usan algunos métodos de este estilo para algunas cosas más puntuales, como evolución de dialectos o préstamos, o sea, transmisión transversal de palabras o de estructuras gramaticales, no es un modelo completo que pueda explicar la evolución y la difusión de las lenguas, al menos en una escala más grande. La analogía con la evolución biológica, volviendo a lo de los árboles y cómo se parecen, y vamos a usar el mismo léxico, vamos a hablar de filogenia, por ejemplo, como si fuera genética.
hay muchas cosas que son similares, por ejemplo, la unidad de herencia, en el caso biológico, en el caso de especies, es el gen, en este caso es la palabra, vamos a ver que es el cognado, pero bueno, la raíz de una palabra, de vocabulario básico. La forma de replicación, que puede ser que en las especies es sexual o asexual, pero es reproducción propiamente, es generación de un individuo. Acá es aprendizaje. Bueno, el origen, en este caso, es separación de lenguas, cuando dos sociedades con dos grupos son suficientemente grandes o por cualquier razón se separan, se generan dos lenguas distintas, sería el modelo. Las fuerzas de cambio, selección social, tendencias, etc. Y la diferenciación, que bueno, en las especies es más claro, que es de manera de árbol, en las lenguas es lo que estamos usando por el momento y que es bastante consistente con muchas cosas, aunque no es obviamente la explicación final, es todo un modelo. Siguiendo, todavía estamos con la parte histórica de cómo llegamos a esto, de cuáles son los fundamentos para estudiar la evolución de las lenguas. Quiero hablar un poco del método comparativo, perdón que se vuelve inglés ahora porque son cosas textualmente sacadas del libro de Campbell, de Introducción a la Lingüística Histórica. Pero básicamente el método comparativo de la lingüística histórica es un método que compara formas de lenguas relacionadas o lenguas hermanas. Cognados son estas formas que han descendido de una lengua ancestral que se llama protolengua, y el objetivo es postular, es decir, reconstruir una forma de la lengua ancestral. Y acá tenemos definiciones que la protolengua es tanto la lengua que históricamente de verdad existió hace alguna cantidad de miles de años, de la cual salen todas las lenguas que estamos estudiando que están relacionadas, o también la lengua reconstruida a partir del método comparativo, que idealmente deberían coincidir. Bueno, lenguas hermanas o lenguas relacionadas son las lenguas que provienen de una misma protolengua. Por ejemplo, el español y el francés provienen del proto-romance, que podemos discutir si es lo mismo que el latín o no, pero algo parecido al latín, que a su vez proviene del proto-indoeuropeo. Cognado es una palabra o un morfema que está en una lengua, está relacionado a otra palabra o morfema con la misma raíz, que se puede reconstruir, que están relacionadas, y es lo que se usa para decir que se mantuvo esta forma, con algunas variaciones que ahora vamos a ver de cambios de sonido regular, pero que provienen de una misma forma original en la protolengua. Y bueno, set de cognados es el conjunto de todas las palabras en las distintas lenguas hijas, lenguas hermanas, que provienen de la misma protoforma. Un ejemplo, si vemos estas tres palabras que son pluma, plano y plaza, pluma, plano y plaza, lo vemos cómo es en latín y cómo es en italiano. ¿Pueden decirme cuál es la regla que está pasando? ¿Cuál es el cambio? Que no sabemos cómo era digamos que el italiano viene directamente del latín, de esta variedad del latín. ¿Cuál es el cambio que hay entre el latín y el italiano? ¿Qué cambio de sonido pasa? O sea, lo que dirían es, la L se convierte en I. Eso sería lo más obvio. Bueno, siempre que hay una L en latín, se convierte en una I en italiano. Bueno, hay otras palabras, como lingua, luna, lentus, que no. O sea, pues si la L está al inicio de la palabra, se mantiene en italiano. Pero lo que importa no es solo cuál es el fonema, sino la posición que tiene. Entonces, una L después de una P, o después de una plosiva, o después de lo que sea, pero en este caso, una L después de una P, una PL, se convierte en PI en italiano. Entonces podemos decir que un cambio, estos cambios de sonido regulares, que son los que vamos a estudiar para detectar cognados y entender que las palabras tienen una raíz común, es recurrente, o sea, pasa en todos los casos, y está restringido contextualmente, o sea, no es cualquier L, sino la L que viene después de una P, en este caso. Estos son los cambios de sonido regulares. Y el método comparativo, los pasos, según Campbell, esto según qué autor va a ser distinta la secuencia de pasos, pero los pasos son primero juntar los cognados, o sea, en realidad antes que todo esto es
detectar qué lenguas creemos que están relacionadas. Una vez que creemos que un conjunto de lenguas están relacionadas, juntamos los cognados, o sea, las palabras que tienen la misma raíz, que tienen un significado parecido y tienen la misma raíz. Después establecemos las correspondencias de sonidos, por ejemplo, esta PL a PI. Reconstruimos el protosonido. Esto, bueno, hay que saber bastante de lingüística histórica para entender, y específicamente del grupo de lenguas que estamos estudiando, para saber cuál es el protosonido que puede dar lugar a eso, al conjunto de sonidos reflejos en las lenguas hijas o hermanas. Determinar, bueno, el estatus de estos sistemas de correspondencia, básicamente ver exactamente qué tipo de cambios, qué reglas pasan desde el protosonido a los sonidos de cada una de las lenguas actuales. Y bueno, después chequear que esto es plausible, que tenga sentido fonológico, etc. Tanto desde la protolengua como desde las lenguas hijas. Y luego reconstruir los morfemas individuales. Con esto se puede reconstruir las formas, al menos las raíces, en una protolengua. Y esto lo que hace es clasificar las lenguas en grupos, ver cuáles están más cercanas que otras, ver no solo qué lenguas están relacionadas entre sí, sino que el español, el francés y el hindi están relacionados entre sí, pero podemos ver que el español y el francés están mucho más relacionados entre sí que ambas con el hindi. Bueno, esto es algo que se viene haciendo desde hace años, pero en los 50 y 60 a la gente se le ocurrió empezar a usar modelos matemáticos para modelar esto. No sé si hay preguntas hasta acá, por ahí podemos hacer un corte porque terminó un capítulo, digamos. No sé si hay alguna pregunta en el chat o alguien quiere hacer una pregunta necesaria para continuar. Si no, sigo adelante nomás. Bien. Voy a hablar entonces de la léxico-estadística y la glotocronología, que son dos términos un poco intercambiables, que a veces... a ver, el set de cognados, preguntan. Es el conjunto de... cognados, o sea, por ejemplo, si tenemos... Voy a ir para atrás. Tenemos la palabra planus en latín, piano en italiano. En las lenguas actuales tenemos piano en italiano para decir que algo es chato o plano. En español, plano. En otras lenguas, no sé, en inglés, plain podría ser. No necesariamente es el mismo significado semántico, pero es la misma raíz y significa algo parecido. Entonces, todas estas son palabras en las lenguas actuales que provienen de de una misma protoforma. Este es el set de cognados, este es el conjunto de cognados que vamos a usar para la reconstrucción, o para ver que las lenguas están relacionadas. Bien, entonces sigo. En los 50, 60 se empieza a estudiar, se quiere matematizar esto y decir, bueno, vamos a poner números y ver cómo a partir del método comparativo podemos reconstruir los árboles de las lenguas. Y apareció Swadesh, Mauricio Swadesh, o Maurice Swadesh, que era estadounidense, pero vivía en México y se empezó a llamar Mauricio. Es del primera mitad del siglo XX. Empezó con un montón de... estudió las lenguas Salish de Norteamérica, y lo que hizo fue seccionar un conjunto de vocabulario básico. Este vocabulario básico la idea es que sean palabras que sean más o menos universales, o sea, que existan en todas las lenguas, por lo menos en todas las lenguas de estudio, de este estudio específico, no importa que estén en todas las lenguas del mundo, y que sean básicos en el sentido de que no tiendan a cambiar muy fácilmente. En general son partes del cuerpo, ahora vamos a ver una lista, pero partes del cuerpo, pronombres, en algunos casos números, en algunos casos nombres de animales comunes, etc. Que no sean que no tengan mucha tendencia a ser reemplazadas, a tomar préstamos léxicos.
Bueno, empezó con 200, hubo muchas versiones. Hoy por hoy tenemos dos versiones que son la Swadesh 100 y la Swadesh 200, que son las más estándar. Acá en este link pueden ver todas las listas que existen, no solo las hechas por Swadesh, sino todas las tipos Swadesh que hay, que algunas se estudian para distintos experimentos, para distintos tipos de estudio. Hace falta o un montón de palabras o solo unas pocas. Hay algunos estudios que agarran solo las 20 o las 40 que esperamos que sean más estables para ver si hay una relación entre una lengua y otra, muy distantes, para ver si el hindi y el inglés están relacionados. No hace falta poner 200 palabras, solamente las que esperamos que sean más, más retenidas en el tiempo. Eso nos da una idea mejor de si una distinción hace 3.000, 4.000, 5.000 años. En cambio, si queremos ver dialectos del inglés, ahí tal vez nos conviene ver palabras más, un set más grande de palabras. O también hay listas de palabras específicas de términos de palabras de colores, palabras de emociones, de distintos campos semánticos. Creo que hay unas preguntas. Bien, el link, perfecto. Gracias. Bueno, este es un ejemplo de la lista Swadesh 100. Como vemos es pronombres, demostrativos, grande, chico, hombre, mujer, algunos animales comunes, hoja, etcétera, etcétera. O sea, cosas que esperamos que estén en todas las lenguas, o al menos todas las lenguas de esta región. En esta región en particular podría estar nieve, que es latitudes bastante altas, pero si somos una lengua del Amazonas probablemente no nos interese estudiar la palabra nieve, porque no necesariamente tiene que ser patrimonial. Entonces tenemos un conjunto de palabras, de significados en realidad. Acá tenemos traducido al inglés, pero esta Swahili se puede traducir obviamente a cualquier lengua. También esta página, por ejemplo, que es Concepticon, no solo tiene la palabra, sino que tiene una definición de la palabra. Por ejemplo, bark no es el verbo ladrar, sino que es corteza. Entonces hay una definición para que no haya confusión de a qué nos referimos con cada una, etcétera. Hay una pregunta de Julián en el chat Sí, sobre esta lista. a ver. Intenta hallar un conjunto de palabras básicas que universalmente, no necesariamente universalmente, o sea, en este caso él estudió las lenguas Salish de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, pero en principio se puede adaptar al conjunto de lenguas que nos interesa estudiar. En principio la idea es que sean más o menos universales, pero si yo voy a estudiar un conjunto de lenguas en la Amazonía, probablemente algunas de estas palabras no me sirvan y probablemente haya otras palabras que son muy comunes en esa región que sí me sirvan y las quiero incorporar. Pero sí, en líneas generales es un conjunto de palabras básicas que esperamos que estén en todas las lenguas, en todo el conjunto de lenguas de estudio, y que no cambien de manera muy rápida, o a partir de influencias. O sea, no le pondría tal vez avión, no sé, palabras que vienen muy obviamente de una innovación tecnológica y que de repente en un montón de lenguas se va a decir igual, o internet. O incluso palabras por también de innovaciones, pero que se han difundido, pero que no necesariamente sean locales, como iglesia, que es mucho anterior, no es del último siglo, pero muy probablemente haya sido préstamo de la lengua colonizadora o la lengua que difunde la innovación. Entonces la idea es eso, tener lenguas, tener palabras lo más universales posibles dentro del grupo de lenguas de estudio, porque el objetivo es ver que que dentro de esta, o sea, ahora vamos a ver más en detalle, pero si muchas de estas palabras básicas están compartidas por un conjunto de lenguas, es más probable que estas lenguas vengan de una protolengua común. Si no tienen nada que ver, es porque probablemente no. Bueno, hay algunas reglas de cómo se define esto. Por ejemplo, lo que pone Swadesh en uno de sus papers originales es que sea un equivalente simple. O sea, la palabra perro no sería, tal vez no pondría una palabra específica, una raza de perro, o en español can, aunque ahí etimológicamente tiene más sentido desde el punto de vista de lenguas romance, pero la palabra que se usa y la palabra normal, no marcada,
en un registro de todos los días, es perro, no es otra cosa. Lo mismo usar una palabra simple y no una frase, o sea, no explicar lo que estamos diciendo, sino una sola palabra que se use para ese concepto, o un concepto más o menos parecido. Y si no hay ninguna forma, digamos, si hay una lengua que no tiene perros, es difícil encontrar eso, pero digamos que hay una sociedad que no tiene perros y que para explicar lo que es un perro dice, bueno, es como un lobo, pero doméstico y no sé qué, y no tiene una palabra nativa para eso, bueno, listo, se omite. No hay palabra para perro en esa lengua. Entonces, la receta es compilar la lista de palabras de vocabulario básico, contar la cantidad de cognados compartidos, o sea, estos dos, desde las 100 palabras, estas dos lenguas tienen 90 en común, estas otras dos tienen 50 en común. Entonces estas dos están más cerca entre sí que estas. Si un par de lenguas tiene 3 o 5 palabras en común, probablemente ni siquiera estén relacionadas. Y bueno, y se agrupan lenguas con mayor similaridad. Y lo que propone Swadage en esta época es lo que se empieza a llamar glotocronología, o sea, es un léxico estadística, es más por esto que dijimos recién de contar cuántas palabras hay en común, y glotocronología es tratar de a partir de eso poner fechas, y decir, hace cuántos años se separó un par de lenguas. Entonces, la hipótesis es que los cognados se pierden en una tasa constante, o sea, cuando pasan 1000 años, se pierden entre un 15 y un 20% de las palabras. Esto lo hizo basado en las lenguas que estudió, las lenguas Salish, y vio más o menos que, bueno, cada 1000 años, o también las lenguas de las que había registro histórico, ¿no? Como indoeuropeo, vio que, bueno, cada 1000 años, más o menos, se pierden 15 a 20 de las 100 palabras. Esto es inspirado en la caída exponencial, como el del decaimiento radiactivo, pero hay un montón de fenómenos en la naturaleza que tienen este tipo de decaimiento, así que tiene sentido en principio. Entonces la idea sería esta: si nosotros tenemos en el año 0, o sea, en el año en que existía la protolengua, digamos, 8000 años atrás, por decir algo. Si en esa época había 100 palabras, las 100 palabras pertenecían al protoindoeuropeo. Cuando ese protoindoeuropeo va evolucionando en protogermánico y después en holandés, por ejemplo, al pasar el tiempo se van perdiendo. Entonces a los 8000 años, si pasaron 8000 años, quedan 40 de las 100 palabras. Esto es tomando 85% de retención y comparando protoindoeuropeo con una de las lenguas hijas, con holandés. Si yo no tengo el holandés, si no tengo el protoindoeuropeo a mano, quiero comparar el holandés con el francés, por ejemplo, no es exactamente eso lo que va a pasar. Lo que quiero ver es cuántas retenciones comunes hay. Entonces, por ejemplo, si esto es para distintos valores de R, de retención total, entonces si se retienen, por ejemplo, la mitad de las palabras, digamos que me fui, que dejo pasar todo este tiempo, 6000 años más o menos, y tengo 50%. Bueno, se perdieron la mitad de las palabras originales del protoindoeuropeo a este nivel de lenguas. Entonces, con 50% de retención puede pasar desde que justo las dos lenguas que yo estoy comparando, ahora estoy comparando dos lenguas hijas, puede ser que justo esas dos lenguas hayan retenido las mismas palabras, entonces tengo un 50% de coincidencia entre las dos lenguas, o que justo hayan retenido el otro conjunto, o sea, de las palabras 1 a 50 las retuvo una lengua, de las 51 a las 100 la retuvo otra. Entonces, entre sí las dos lenguas no van a tener nada en común. Obviamente son casos extremos, lo más probable es que esté por la mitad, más o menos un 25% de retención. Entonces, esto es todo el rango que puede haber. Entonces, si hay un 100% de retención, son iguales las lenguas. Si hay un 50%, pueden ser mitad y mitad, digamos, pueden tener una coincidencia de 50% hasta 0, y si hay menos, bueno, puede ser bastante menor. Entonces, esto es estudiar dos lenguas hijas sin poder ver la protolengua, pero inspirándose en que había una protolengua de la cual salieron estas dos. Bien, esto estaba buenísimo en los 50 y 60, la gente estaba muy emocionada. Se publicaban cosas como estas, decían que en la última década se ha suscitado un interés internacional. ¿Cómo? Lingüística histórica. Bueno. ¿Hubo una pregunta? No, creo que un micrófono prendido nomás. Ok. Entonces, tenemos desde estas referencias, desde estas publicaciones que dicen, bueno, ahora
esto es una promesa para el antropólogo, esto es una forma de documentar la historia y ver cómo todos estos cambios lingüísticos son tan regulares, tan matematizables, entonces podemos saber hace cuántos años em, tal lengua existió y hace cuántos años tal par de lenguas se dividió, revolucionario, bueno, etcétera, etcétera. La gente tenía mucho hype por estos nuevos descubrimientos, pero al poco tiempo se vio que en casos bien documentados no funcionaba. Por ejemplo, si comparamos el nórdico antiguo y el islandés, hay textos de ambas lenguas y sabemos que se separaron hace 1000 años, que hace 1000 años ya existía el islandés, o lo que luego fue el islandés, como algo separado de lo que es el nórdico antiguo. Pero si uno hacía las cuentas, le daba que se separaron hace solo 200 años. ¿Por qué? Porque eran más parecidos de lo que deberían. Si se hubieran separado hace 1000 años y todo fuera con la misma tasa de cambio, de perder 15 a 20 palabras cada 1000 años, deberían tener, en este caso, digamos, 80% en 1000 años, en los últimos 1000 años, 80% de coincidencia. Pero tenían 90, 95. Entonces, ¿qué pasó? Hay un problema. No funciona, por lo menos esta receta, así como está, no funciona. Después, bueno, hubo muchísimas críticas, la gente dijo, dejemos de usar computadoras, dejemos de hacer cálculos matemáticos, incluso esto que dice, los lingüistas no hacen fechas, incluso hasta el 2000, o sea, vemos que hasta hace poquito todavía se rechazaba esto, fue primero muy prometedor, pero después se vio que no funcionaba. Esto es muy parecido a lo que suele pasar con las innovaciones tecnológicas. Primero hay un hype muy grande, después, cuando se vio que no funcionaba así como se había propuesto, se va para abajo. Estamos acá en los 70. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir subiendo hacia el inicio de este siglo. Y ahora voy a empezar a hablar de los métodos filogenéticos modernos, que son mejoras bastante fundamentales o sea, tomando algunas de estas ideas básicas, pero mejoradas, introduciendo mayor datos, tanto lingüísticos como extralingüísticos, para poder tener un modelado mejor. Hasta acá puedo tomar algunas preguntas, porque esto es todo el repaso histórico. Ahora voy a empezar con la cosa nueva. Si quieren, ya sea por el chat o por audio, preguntar alguna cosa. Si no, Si alguno quiere preguntar, o puede abrir el micrófono directamente, y si no, las vamos dejando para el final, como... Yo, ¿puedo una pregunta? Sí, claro. ¿sí? Ok. Yo entré un poco tarde y quería saber cómo surgió esto de la glotocronología, con cuándo, con qué objetivo. La idea es ver cómo reconstruir la historia. O sea, es que lo que queremos armar es ver qué lenguas están relacionadas con cuáles y, si es posible, reconstruir las lenguas originales, las protolenguas, y ver hace Ujú, cuánto tiempo se separaron entre sí, etc. O sea, ujú, entender mejor la historia de las lenguas, de cómo, de si es que había una sola lengua tipo Babel y que se fue separando en un montón, o que hubo varias protolenguas que existieron en distintos lugares del mundo y que cada una fue evolucionando, cómo evolucionaron, cómo van cambiando, cuánto tiempo hace falta para ir del proto-indoeuropeo al latín y del latín a las lenguas romance, ver si hay alguna regla general sobre estas cosas. Eso. Y este fue el primer approach, diciendo, bueno, hay una regla general que es, siempre se pierden 15 a 20% de las palabras del léxico básico en 1000 años. Y es un modelo que funcionaba muy bien para un par de familias y después vieron que no funcionaba para nada para otras familias. Entonces dijeron, bueno, no funciona. Y mucha gente dejó directamente de consumir este tipo de métodos. Aún hoy hay gente muy clásica que mira con bastante recelo a estos métodos, pero vamos a ver que evolucionaron un montón los métodos. Bueno, está, gracias. La diapositiva anterior piden, sí. La verdad creo que la bibliografía no la tengo muy a mano, pero... No, si es esta, es simplemente de donde saqué la imagen.
el hype cycle, es simplemente una tendencia. No sé si es otra, o sea, estas son referencias lingüistas de verdad, pero esa es simplemente donde saqué si uno busca hype cycle, aparece. Bien, ¿alguna pregunta más por ahora? Bien, sigo, después va a haber más tiempo para preguntas. Bueno, primero, antes de hablar de los métodos en sí, quiero mostrar que tenemos muchísimos datos en este momento, datos de todo tipo, datos lingüísticos de distintos tipos. Entonces, quiero mostrar algunas bases de datos que usamos para construir todos estos métodos, para evaluar todos estos métodos, evaluar los modelos, etc. Las bases de datos, para esto específicamente, para la reconstrucción, sobre todo son bases de datos léxicas. Este es un ejemplo que es Lexibank, que tiene más de 2000 doculectos, o sea, 2000 lenguas, digamos, o dialectos. Para cada una de ellas tiene una cantidad de palabras, una lista de palabras. No necesariamente todas son conmensurables, pero bueno, la idea es que, por ejemplo, acá en esta lengua, en Aymara, tienen 277 palabras. Y están la forma, o sea, la forma fonética, en la primera columna. Después el concepto acá está linkeado, es el significado, el meaning, que está linkeado a, en este caso, conséptico, que es lo que mostré antes. O sea, lo que he mostrado antes de la lista de palabras está bien tabulado de, bueno, se dice bark, pero es bark el que quiere decir corteza, ¿no? El que quiere decir ladrar. Y bueno, está como todo bien tabulado, entonces se suben estas bases de datos, se linkean con los significados, entonces se puede, a través del significado, que sabemos que es fijo, comparar a través de lenguas para el mismo significado cómo son las formas. Entonces, comparando la forma y el mismo significado, podemos ver si son cognados o no. Entonces tenemos la forma fonética, el significado, y en este caso está segmentado. O sea, uno puede usar distintos programas para comparar, para ver cuántos de los fonemas, de los segmentos, son en común entre dos lenguas, o si uno está dentro de otro, si hay un morfema de una lengua que está dentro de otro, o de una palabra dentro de una misma lengua. Una palabra es parte de otra, etc. Esta es una de las bases de datos, que en realidad la idea es que sea, se llama Bank, porque la idea es que sea que tome todas las bases de datos disponibles que haya. Esto en realidad es como una meta base de datos. O sea, cuando la gente hace trabajo de campo y sube una lista de palabras, después se puede incorporar a Lexibank como una sub base de datos. Entonces acá se pueden comparar. Obviamente no todas van a tener el mismo estándar, no todas van a tener las mismas palabras, ni la misma transcripción, pero idealmente la idea es que sean lo más comparables posibles. Acá, bueno, esto es lo que había mencionado antes de Concepticon, que tenemos la definición de cada uno de los conceptos, o sea, la forma en inglés, también hay copias en otros idiomas, la definición, se pueden separar por campos semánticos. Si yo quiero solamente estudiar términos de colores, términos de partes del cuerpo, de parentesco, también se puede filtrar por ahí. En categoría ontológica, también que hay unas pocas nada más. Campo semántico hay unos 20 y tantos, categoría ontológica hay unas pocas. Después, bueno, se puede hacer este tipo de cosas, como comparar si tengo lo que llaman colexificaciones, que es un término paraguas para lo que podríamos llamar polisemia, pero que también podría ser vaguedad, que es una misma palabra que se use para más de un significado atómico, más de un significado puntual, como decía bark en inglés, que puede ser ladrar o corteza, y acá se estudia, bueno, con ese tipo de base de datos así comparables, podemos ver que en cuántas lenguas, por ejemplo, vemos que hay un montón de lenguas en las cuales mano y brazo se usa la misma palabra, lo mismo para pluma y ala, pero hay pocas para las cuales ala y hombro son la misma palabra, etc. Bueno, se puede hacer todo este tipo de cosas. Eso todavía es a nivel cero, a nivel comparar simplemente las listas de palabras. No estamos metiéndonos con cómo armar el árbol. Ahí, perdí. Ahí va. Después hay otras bases de datos, esas que mostrarían de léxico. Hay bases de datos de estructuras gramaticales, por ejemplo, lo que fue, bueno, sigue existiendo, pero por muchos años fue la más actual, era WALS, el World Atlas of Language Structures. Ahora, desde hace un par de años, existe GramBank, que es un repositorio con más cobertura en cuanto a lenguas y en cuanto a estructuras gramaticales, y también es binario, es como más fácil hacer ciertos estudios, que tiene un montón de características tipológicas.
Por ejemplo, acá podemos ver si existe un artículo definido, si existe el artículo prenominal, si hay distinción de género independiente en la tercera, en pronombres de tercera persona, etcétera. Bueno, se codea eso para un montón de lenguas. También hay Grambank, hay más de 2000 lenguas, y se pueden hacer estudios. Los que vamos a ver ahora, más que nada, tienen que ver con léxico, pero todas estas cosas se pueden incorporar y se pueden estudiar otras cosas de las lenguas con toda esta data. De fonética también, acá vemos una captura de Fobile, que es también una base de datos de inventarios fonológicos de distintas lenguas del mundo. Bueno, esto no es por ahí tan fundamental a la lengua, pero hay la base de datos más grande que tenemos, la que tiene mayor cobertura, que tiene más de 5.000 lenguas y más de 8.000 doculectos, es Numeral Bank, que todavía no está disponible, pues estamos trabajando en eso, que es sistemas numerales, las palabras que se usan para describir a los números cardinales en distintas lenguas del mundo. Y también tiene una cobertura bastante grande. Obviamente, como todo esto es compilación de bases de datos, entonces hay que hacer un montón de procesos de curación. Pero bueno, existen un montón de tipos de bases de datos como esta. También hay de términos de colores, de términos específicos de partes del cuerpo, etc. Bueno, perdón por el texto, acá metí mucho texto y en inglés, pero la idea es tratar de copiar, de tomar las ideas de la biología evolutiva y tratar de hacer un modelo lo más riguroso posible y no solo para decir, bueno, estas dos lenguas estuvieron juntas, se separaron hace 2000 años, punto, sino estudiar con más rigurosidad, ver con qué intervalo de certeza se pueden decir las cosas, incorpora todo el bagaje del método comparativo, todo lo que dijimos antes se incorpora, o sea, necesitamos un experto que haga el juicio de cognados, que diga estas dos palabras están relacionadas sí o no. O sea, necesitamos expertos en cada grupo de lenguas para ver si los cambios de sonido regulares son plausibles, etc. Todo eso sigue siendo falta. Algunas cosas se pueden automatizar, pero siempre hace falta alguien que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Y es más ambicioso en el sentido de que no solo quiere ver la historia de las lenguas, a eso vamos a hablar un poco más adelante, sino que también se pueden decir otras cosas más allá de las lenguas, es más sobre los grupos de personas que los hablaban o hablan. Bueno, es cuantificable, algorítmico, y es basado en modelos y en test de hipótesis, que ahora voy a explicar un poquito más cómo funciona esto. Por ejemplo, en el sistema, en un análisis filogenético, más que lexemas, más que pensar en palabras, pensamos en sets de cognados. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo seis lenguas germánicas y la palabra, acá gloss sería concept, el significado, para la entrada de women, o sea, mujer, qué palabra tenemos en cada lengua. Entonces vemos que estas tres se parecen mucho entre sí, estas dos se parecen mucho entre sí, y esta no tiene nada que ver, porque el inglés nunca tiene nada que ver con los demás. Acá, perdón, esto es la parte ortográfica, tenemos que mirar acá lo fonético, ¿no? Entonces, acá es muy fácil, y bueno, mucho más fácil para alguien que sea estudioso de las lenguas germánicas, entender que estos dos, Frau y Frau, o como sea que se pronuncie, son cognadas, o sea, tienen una protoforma en común. Woman no tiene nada que ver con nada, y todas estas también tienen algo en común. Entonces, lo que codeamos acá es qué grupo, este es el cognate set, el grupo de cognados. Entonces, hay tres, si solamente tengo estas 6 lenguas, hay 3 grupos de cognados para esta palabra, para este significado. Alemán y holandés tienen un grupo, inglés tiene otro, y los escandinavos tienen otro. Esos son los 3 grupos. Esto es súper importante, como digo, no es algo que se puede aproximar de manera computacional, decir, bueno, ¿cuántos reemplazos tengo que hacer? Si acá le cambio, acá veo que esta U es igual, la R es igual, y está, bueno, la A y la E están relacionadas, entonces puedo decir que son la misma clase, y que es plausible que haya habido un cambio entre estas dos. Y lo mismo con F y V, son parecidas porque el lugar de articulación, etc. Hay
programas que te dicen que te van a decir estas dos se parecen, estas tres se parecen, pero siempre alguien que sepa de qué está hablando lo tiene que chequear. Idealmente tiene que ser cognados probados, pero se pueden hacer candidatos. No siempre uno puede probar que dos formas son cognadas, pero idealmente tendrían que ser tan chequeadas como sean posible. Y en principio cualquier cosa, o sea, no solo set de cognados, o sea, léxico, se puede usar, sino también se puede usar otras cosas como innovaciones morfológicas o fonológicas. Esto hay que ver cómo se incorpora en el modelo, pero todo esto se puede incorporar en los modelos modernos. O sea, no es solo cuántas palabras en común. Acá tengo un ejemplo de lenguas Pano de la Amazonía peruana. Estas son 5 lenguas que sabemos que están relacionadas. Y acá tenemos 3 significados. Entonces, esto es cómo se dice la palabra niño en cada una de estas 5 lenguas, cómo se dice culebra y cómo se dice persona en cada una de estas 5 lenguas. Entonces, lo que hacemos, supongamos que somos expertos en estas lenguas, pero aunque no seamos, podemos más o menos adivinar qué es lo que está pasando. Si miramos primero la palabra persona, podemos ver que claramente en la primera lengua no tiene nada que ver con las demás. De hecho, se llama igual que el nombre del pueblo, así que tiene sentido que sea una innovación. Y estos dos también. Estos dos son exactamente iguales, estos dos son exactamente iguales. Podríamos pensar si estos dos, Yura, y estos dos, Juni, tienen algo que ver entre sí. Bueno, son consonante vocal, y la segunda es U, pero no parecen tener mucho que ver. O sea, si hay un experto, podría ser, podría alguien tener un claim de que no, la H se convirtió en ya, pero en principio parecen de 4 fonemas, tienen 3 distintos, así que parecería que son cosas distintas. Entonces acá tenemos 3 cognate sets, o sea, los 5 cognados se separan en 3 grupos, cada uno con una protoforma distinta para la palabra persona. Si miramos la palabra culebra, lo mismo, este inicio no tiene nada que ver con nada, y estos, bueno, vemos que de las 4 fonemas hay 3 en común, o más o menos en realidad. Estos tienen 3 en común, de hecho los últimos 2 tienen todo en común, los últimos 3 tienen 3 en común, y la R, D, podría ser, el lugar de articulación es parecido, podríamos sugerir que son cognados, y vemos que hay como hay una alteración, pero tiene la UU, esta R es parecida a esta R de acá, entonces bueno, podríamos decir, obviamente esto hay que chequearlo ya yo me lo pasaron expertos de estas lenguas y sé que es así, pero es creíble que estas 4 pertenezcan a una misma protoforma. Y para niño, vemos que Wakui, Ihu, no sé cómo se pronuncia, Bakichta, etc., Waki, más o menos, no es obvio que esto y esto sean lo mismo, pero bueno, es creíble y la gente que sabe dice que todos pertenecen a la misma protoforma, o sea, están relacionados entre sí. Entonces lo que tenemos acá es un significado con un solo cognate set, o sea, una sola protoforma, otro significado con 2 protoformas y otra con 3 protoformas. No sabemos cuál es la protoforma, hay que hacer la reconstrucción de la protoforma, pero sabemos por lo menos que estos están relacionados entre sí, que estos están relacionados entre sí, etc. Veo que hay una pregunta, si permiten conceptualizar de nuevo o repensar la definición de lengua, habla y la vida social de las palabras. Por ahí eso es para discutir más adelante, al final de la charla, porque es un poco más filosófico. Pero en principio, a ver, es tratar de reconstruir. Todos estos son modelos en base a lo que sabemos, en base a digamos, lo que entendemos, lo que sabemos de lingüística histórica, cómo fueron evolucionando. O sea, muchas cosas las sabemos ya por estudios, estudios donde sea que quedó registro textual, etc. Entonces, esto es tratar de adaptar lo que sabemos y ver cómo las lenguas que conocemos evolucionan. Después podemos discutir que voy a ir un poco más allá, voy a explicar algunas cosas de cómo se puede utilizar esto para estudiar migraciones, por ejemplo, y otras cosas, entonces ahí podemos discutir un poco más. Y veo otra pregunta. Si no estamos seguros si 2 lenguas están emparentadas entre sí o se parecen por un contacto prolongado.
Bueno, difícil. No, en general se ve, o sea, en el caso general no es fácil saberlo, pero se puede ver los cambios regulares de sonido. No es lo mismo que una palabra sea exactamente igual en dos lenguas que esté relacionada por esto, por cambios de sonido regular, que esos cambios de sonido suceden en todas las palabras que tienen, como había mostrado antes en latín, PL, que se convierte en PI. Tiene que haber cierta regularidad, tiene que siempre estamos filtrando palabras que no son tan proclives a ser prestadas. Entonces hay un montón de controles que nos dicen que estamos haciendo las cosas bien. Obviamente, si se ponen a ver las lenguas altaicas, por ejemplo, que algunas le llaman Transeurasia, o sea, Transeurasic languages, son 5 familias que hay, la mitad de la gente que las estudia dice que son 5 familias independientes, que son túrquica, tungúsica, mongólica, coreánica y japónica. Son, en principio esas 5 familias, cada una existe, cada una tiene su estructura. No hay discusión adentro de cada una de esas 5, pero hay gente que dice que las 5 familias son parte de una proto-lengua, la proto-transeurasia o proto-altaica, y la otra mitad de la gente que los estudia dice que no, que de ninguna forma, y se matan entre ellos. Y podría ser que los que dicen que no son tan relacionadas, que no tienen un ancestro común, dicen que hay muchas palabras que se parecen por el contacto prolongado. Hay varias técnicas para tratar de dilucidar cuál de estas es la hipótesis correcta, pero en principio no hay una respuesta obvia, más allá de ver cuán verosímil es que hayan cambiado de esta forma las cosas. Bien. Entonces, lo que queremos ahora es armar un árbol genealógico de lenguas. Hay modelos de cambio basados en distancia de las palabras que estamos comparando o de lo que sea que estemos comparando, y otras basadas en caracteres. No voy a hablar de las basadas en distancia, o sea, simplemente voy a decir que es ver algo parecido a lo que decíamos al principio, ver cuántas o ver cuán diferentes son las formas una vez que sabemos que son cognados. Por ejemplo, ir atrás y decir, bueno, todas estas son cognados de la misma protoforma, pero estas dos se parecen mucho y estas dos no tanto. Entonces hay una distancia mayor entre estas y estas, ¿sí? Pero no nos interesa eso. En este momento nos interesa simplemente saber que estas tienen una protoforma y estas tienen otra. Entonces va a ser 0, 1. No va a ser esta se parece 75%, esta se parece en 100%. Entonces hay métodos basados en distancia, que en general se usan más para dialectos y se han usado para distinguir lenguas, pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar solamente de las basadas en caracteres. Basadas en caracteres, es decir, tiene este cognado, no lo tiene. Y lo que se hace es ver cuáles son los caminos más probables, más plausibles, para ver si esta historia que vemos, o sea, se propone distintas hipótesis y ver cuál de las hipótesis es más plausible. Los métodos más comunes son o sea, el más simple es el de parsimonia, el siguiente es el de likelihood o verosimilitud. Ahora voy a hablar un poco de estos dos y luego de métodos bayesianos, y eso ya va a ser lo último. Entonces, el método de máxima parsimonia o navaja de Occam es minimizar el número de cambios. Tengo que mostrar algún ejemplo. Tenemos esto de acá que había mostrado recién. Un solo cognate set para niño, 2 para culebra, 3 para persona. Entonces, si lo separamos de esta forma, decimos, bueno, para esta palabra, un solo cognate set, que es vaque o algo parecido a vaque, waque, lo que sea. Acá lo escribo de una forma más o menos estándar, no tiene por qué ser la forma reconstruida de protopano esta. Pero bueno, hay una sola forma de decir esto y todas las lenguas que estoy estudiando tienen esa forma. Para culebra hay 2 formas. Una que es nisi, misi, algo así, y otra que es rudu, rundu, dunu, algo así. Entonces, este cognado lo tiene solamente la primera lengua y no la tienen las demás. Este cognado no la tiene la primera lengua y sí la tienen las demás. Y lo mismo acá para persona. Hay 3 sets de cognados. Una es solamente para Matses, otras 2 son para Yaminawa y Kashinawa, y otras 2 son para Shipibo y Kapanawa. Entonces, esto es la matriz con la que voy a construir los árboles. Entonces, ok, tengo estos datos. ¿Qué es más verosímil? Supongamos, esto me lo estoy inventando, o sea, viene alguien, viene un
un experto en estas lenguas y me dice, mira, hay dos hipótesis en la literatura. Están los que dicen que, o sea, todos coinciden en que Matsés va aparte y eso es obvio a partir de la data, ¿no? Pero hay dos hipótesis. Una dice que estas dos lenguas están relacionadas entre sí, estas dos entre sí, y otra que dice que son así, estoy haciendo un cambio, ¿no? Este va para arriba y este va para abajo. Entonces, ¿cuál es más compatible con los datos que tengo? O sea, tengo que probar distintos árboles. Para cada árbol veo cuál es la verosimilitud, cuál historia es más creíble. Bueno, lo que pasa en los dos casos es que primero se separa Matsés. Listo. Solamente coinciden Baque, solamente coincide este set y lo tienen todas. ¿Ok? Después se separa, por un lado, Matsés y por otro lado, Rundu. Esto lo sacamos de la palabra culebra. Sabemos que esta palabra nos dice que este va para un lado y estos dos van para otro. Entonces, listo, tuve que hacer un cambio hasta este punto. Y después, en la hipótesis 2, la puedo explicar solamente con un cambio más. O sea, que hay una bifurcación y esta bifurcación, estas dos lenguas conservan, digamos que la palabra para persona originalmente en protopano era uni, o algo parecido a uni. Si esto era así, estos dos la conservan y estos innovan la palabra yura. O al revés, o tal vez en protopano era yura y estos innovan uni, o cualquier otra combinación. Pero acá solamente tengo que hacer 3 cambios. O sea, aquí hay una bifurcación en la que se mantiene una de las palabras. En esta bifurcación hay un cambio, que es la palabra culebra, que por ejemplo se puede innovar acá, o se puede conservar acá e innovar acá. Y después hay un segundo cambio que me separa estas dos. Pero para creerme este árbol necesito 4 cambios. Porque esto tiene que pasar en paralelo, tanto en esta rama como en esta rama. No solo tiene que pasar en paralelo, sino que el mismo cambio en 2 lugares. No son 4 formas distintas o 3 formas distintas. Esta es exactamente la misma que esta y esta la misma que esta. Obviamente podría haber pasado por contacto, pero si solo tengo estos datos, si solo tengo estas dos hipótesis, es más creíble la hipótesis 2 que la hipótesis 1, porque requiere menos costo, menos cantidad de cambios. Entonces gana esta hipótesis. Eso sería el método de parsimonia, de máxima parsimonia. Obviamente esto con no 3 palabras, sino no 3 significados, sino 100, 200 y en la mayoría de los casos más lenguas. Entonces, esto funciona más o menos bien, pero tiene problemas. Por ejemplo, si tengo esto, el árbol de la izquierda, supongamos que tengo las lenguas A y D, que cada rayita es un cambio. O sea, nacen acá, se separan, hubo algún cambio, se separan AB por un lado, CD por el otro. Y después hay B que tiene algunos cambios respecto de la protolengua y A que tiene un montón de cambios. O sea, fue por otro camino, tuvo un montón de cambios. Y por otro lado, C también tuvo algunos cambios pequeños y D tuvo un montón de cambios. Si yo solamente veo el estado actual de estas 4 lenguas, lo que me va a dar el método de máxima parsimonia que mostré recién es esto. Es más creíble decir, bueno, B y C van juntas porque se parecen bastante entre sí, cada una tuvo pocos cambios. Entonces se parecen bastante entre sí, y hay de, bueno, no se parecen mucho, pero hagamos como que se separaron hace mucho tiempo y cada una sola tuvo cambios. No hace falta que las dos tengan cambios en paralelo. Entonces, este proceso que se llama atracción de ramas largas arruina el modelo de máxima parsimonia. O sea, ya el modelo de máxima parsimonia es mejor que la glotocronología, pero tiene sus problemas como este, por ejemplo. Esto es básicamente lo que acabo de decir. Entonces hay que mejorar el modelo. Lo que se hace es ver todos los árboles posibles y ver cuán probable es que un dado árbol haya sido producido por los distintos procesos. Hay unas fórmulas que no hace falta meter ahora. Lo importante es que esto depende de la hipótesis y de los datos. O sea, la L, la likelihood, que es lo que vamos a sacar de resultado, depende de los datos que tenemos y de las hipótesis que estamos comparando. Entonces, no quiero meterme mucho en el detalle, pero, por ejemplo, acá quiero mostrar todas las combinaciones posibles
Supongamos que solo tenemos 4 lenguas. Si tenemos 4 lenguas que sabemos que están relacionadas, hay todas estas formas de que estén conectadas. Esto es distintas formas de medirlo. Acá es 4 lenguas, hay 2 formas topológicas, es decir, o 2 y 2, o un rastrillo, o sea, que primero separa una, después otra y después otra. O sea, en términos de topología, es o primero se separa una, después otra y después otra, o se separan 2 grupos de 2 y después cada grupo de 2 se separa. Todas estas son topológicamente iguales, todas estas son topológicamente iguales. Ahora, si me importa qué lengua se separó cuándo, ya tengo 15 lenguas distintas, que es 15, perdón, árboles distintos, que es A y B por un lado y C por otro. Estos sería el mismo en términos de qué lenguas. A y C por un lado y B D por otro. AD por un lado y BC por otro. Y esto primero D y después C y B, primero D, A, C, o en todas las combinaciones. Y si me importa no solo cuáles se separaron en cada rama, sino cuál se separó antes, o sea, acá la distinción entre A y B es más moderna que entre C y D, y acá es al revés, o sea, estas dos tienen la misma forma, pero distintos años, distinta profundidad de separación. Esta es lo mismo, esta es lo mismo. Tengo 18, entonces con solo 4 lenguas tengo 18 formas posibles. Este 34 es si aparte me interesa cuál es la edad exacta de cada uno de los... O sea, si esta sigue evolucionando o se quedó, pero bueno, quedémonos por acá. Pero bueno, vemos con 4 lenguas tenemos todas estas variedades, con 10 lenguas tenemos ya 2.000 millones, y si ponemos 20, 30, el tamaño de una familia mediana ya es una locura. Entonces, lo que tendríamos que hacer es probar todos estos posibles árboles contra los datos y ver qué nos dice, cuál es el más verosímil, el que tiene mayor likelihood. Si hacemos esa cuenta, por ejemplo, con todos los conjuntos de 5, o sea, acá, todos los árboles que podemos armar con 5 lenguas, son 180. Hacemos una cuenta que no importa cómo se hace, pero lo importante es que el número mayor, o sea, menos negativo, es mejor que este. Entonces también nos da que la hipótesis 2 es mejor que la hipótesis 1. Entonces, si nosotros tenemos que comparar estos dos métodos, con este método de maximum likelihood, también nos da que gane la hipótesis 2. Pero lo que tiene de interesante este método de maximum likelihood es que se le puede agregar un montón de otras cosas. Se le puede agregar, no voy a entrar mucho en detalle, pero vamos a cambiar el reloj, que es el mayor problema de la glotocronología, era que se asumía que todas las lenguas tenían el mismo reloj. O sea que si las lenguas Salish pierden 15 a 20 cognados por cada 1000 años, también las lenguas indoeuropeas, y no solo lenguas indoeuropeas, sino todas las lenguas indoeuropeas en cada una de las ramas. Y sabemos que eso no es verdad, porque en una rama germánica, el nórdico antiguo y el islandés son mucho más parecidos a lo que deberían ser. O sea, la tasa de retención es mucho mayor. Se pierden 5 o 6, no 15 o 20 palabras por cada 1000 años. Entonces, este modelo lo que se llama el reloj estricto es usar lo mismo que hacemos en glotocronología. Si usamos el reloj relajado, eso nos permite que en distintas ramas del árbol la velocidad de cambio sea distinta. Y obviamente se va a ir ajustando según la data que le demos. Obviamente, cuanto más data de buena calidad, bien curada demos, mejor va a responder el modelo. También el modelo de sustitución lo que quiere decir es, hasta ahora dijimos, bueno, en cierta rama, en la rama germánica del norte, las cosas van más lento. Pero para todas las 100 palabras de la Swadesh List. Ahora también lo que podemos hacer es decir, no, hay algunas palabras que varían más rápido y algunas que varían más lento, que ciertamente, digamos, es bastante arbitrario decir, estas 100 palabras son el vocabulario básico y estas no, las 101 ya no. Y la palabra 3 y la palabra 90 son igual de básicas. Bueno, no. Entonces se puede hacer modelos en los cuales, no hace falta mucho detalle con esto, pero en los cuales haya algunas palabras o algunos significados en realidad más
fáciles de perder o de ganar que otros. Y también se puede hacer que sea distinta la probabilidad de perder un significado que de ganar un significado. Y hay un montón de variedad en esto, no voy a meterme en el detalle, pero hay un montón de modelos distintos que pueden hacer, cuanto más complejicemos el modelo, más de estas cosas estamos tomando en cuenta. Obviamente también más fácil es sobreparametrizar, o sea, hay más parámetros libres, entonces hay que saber cuáles de estas cosas usar en qué caso. Entonces, una vez que se ven todos los árboles posibles, o sea, se evalúa este modelo con todos los árboles posibles y se ve cuál nos da la mayor likelihood, o sea, cuál es más verosímil. Y existe esto que se llama el factor de Bayes, que es, si tengo una hipótesis 1 y una hipótesis 2, como en el caso anterior de los dos árboles, uno me da menos 12, otro menos 14, entonces si divido menos 12 por menos 14 me da un número, o sea, menos 14 sobre 12 me va a dar 1, algo, 1,2. Ese número me dice cuánto mejor una hipótesis es que la otra. Entonces, según cuánta diferencia entre las dos hipótesis haya, es más claro que estamos en una hipótesis y no en otra. Entonces, podemos ver, estas dos hipótesis que mostramos recién están parecidas. O sea, sí, una es mejor que la otra, pero las dos son en algún sentido posibles. En cambio, si tenemos otras opciones, una opción en la que Matrix esté junto con GPU o con Ivo y todo lo demás esté por aparte, va a ser mucho menor. Entonces, ahí sí la comparación nos va a decir que esa hipótesis está completamente descartada. La forma... Voy a hablar un poquito más de este modelo y ya termino y hablo de aplicaciones. No me voy a meter más en la matemática. Pero la forma en que funciona esto es, obviamente, como mostré antes, hay un montón de árboles posibles para una cantidad de lenguas. Entonces no es posible testearlos todos y comparar todos con todos la likelihood de cada uno y ver cuál es mayor. No, si tenemos 5 árboles sí, pero tenemos, perdón, si tenemos 5 lenguas sí, pero tenemos 400 lenguas, no se puede. Entonces lo que se hace es, se parte de un árbol, de un candidato a árbol, y se le cambia un poquito y se ve si el resultado es mejor o peor. Si es mejor, nos quedamos con ese y seguimos caminando. Acá hay un ejemplo, seguimos caminando para ese lado. Por ejemplo, estoy acá, el valor mínimo quiere decir es mejor el árbol. O sea, cuanto más bajo esto, mejor es el árbol. Hay que buscar los mínimos. Entonces el robotito lo que hace es, se va para acá, encuentra un mínimo y puede estar contento, pero también se puede mover más. O sea, si viene acá y llega hasta este máximo, se va a ir para un lado o para el otro. Entonces, acá claramente no está el resultado. Entonces, hay que hacerlo mover hasta que llegue al mínimo más bajo posible. Esta es una representación, obviamente, son muchas más dimensiones, pero la idea es que encontrar los mínimos, o sea, los valores de máxima likelihood. Esto es una representación que saqué de este artículo, que es como si fuera, bueno, en este caso son los picos más altos, son los máximos, entonces hay que buscar los picos más altos. Entonces empezamos a recorrer, a cambiar un poquito, le cambiamos, bueno, permuto estas dos lenguas en el árbol, o le cambio un poquito la fecha de separación de 2000 a 2500 años, y voy viendo a dónde llego. Y bueno, entonces llego hasta estos árboles, que son, en esta zona va a estar los mejores resultados. Después empiezo desde otro lado y llego al mismo lado. Bueno, entonces pruebo a entrar desde varios lados y lo que va a pasar es que no se va a quedar parado acá, sino que se va a quedar entre los valores mejores. Entonces seguro que descartamos toda esta parte y lo que me va a dar es una probabilidad, o sea, no me va a dar un árbol, me va a dar un montón de árboles, pero algo así como árboles de este tipo 60% probable, árboles de este tipo 40% probable. Entonces me da una distribución de, bueno, no sé exactamente cómo es el árbol, pero va a ser algo como este grupo o como este grupo, y este es tanto más probable que este. Eso es lo que nos da de resultado uno de estos estudios. Por ejemplo, acá vemos, este es un ejemplo de lenguas Aslian. Lo que tenemos acá es, bueno, son una familia chica, tiene un montón como de
de dialectos, y vemos que esto es si superponemos todos los árboles, digamos, ampliamos 1000 árboles del resultado, nos da esto. No son todos iguales, pero más o menos todos coinciden en un montón de cosas. Acá no es muy claro. Este de acá no sabe muy bien si este JH no sabe si pertenece al grupo este o al grupo este. Entonces, ese no sé, pero todo lo demás más o menos tienen grupos independientes. Estos dos claramente forman un grupo, todos estos claramente forman un grupo, etc. Entonces simplemente superponer todo. Y acá a la izquierda podemos ver un árbol de consenso, que es un solo árbol que estamos mostrando para mostrar como un resumen de todo esto, de toda la distribución posterior de árboles. Y estos números, el 1 quiere decir que en el 100% de los casos, en el 100% de los árboles que graficamos acá, existe este nodo. O sea, esta estructura seguro funciona con la data que dimos. Acá 0,64 quiere decir que estamos más o menos seguros. Este 0,4, que es este que decíamos, el Y, no tenemos idea. O sea, que es 0,4 es porque no sabemos. Que solamente el 40% de las veces cayó acá, podría haber caído acá también. Entonces, esta es la forma en que armamos un árbol de consenso. Y no solo eso, no solo tenemos que darle la data lingüística, la data léxica, sino también, bueno, de esto que he dicho que depende de la hipótesis y de los datos, también a esto se le suma los priors. Los priors son la probabilidad de que, o sea, no es solo darle todos los árboles y decir, compárame todos los árboles. Si yo sé que estoy estudiando el indoeuropeo y sé que ya para el año 1500 el español y el portugués son cosas distintas y no son parte del latino, del protorromance, lo que sea, solamente le voy a permitir que la división entre español y portugués sea antes del 1500. Y también si sé que al año 500 o al año 0 eran lo mismo, también que la división entre español y portugués pase entre el año 0 y el 1500. Y no le voy a permitir otra cosa. Incluso por ahí con mayor probabilidad alrededor del año 1200 o cuando sea que me parece. Entonces, eso se llama priors. Son los datos externos que le doy para que el modelo o solamente busque en una región del espacio de árboles o que busque con mayor probabilidad, con mayor cantidad de intentos en una región. Obviamente eso no es forzar mucho porque son datos que conocemos y que si no tardaría un montón y daría cualquier cosa. Lo mismo si hay grupos que ya sabemos que las lenguas romances son una cosa y las lenguas germánicas son otra cosa, podemos hacer, bueno, que no se mezclen estos dos grupos, que es cuando se separe el alemán del grupo germánico, o sea, después de que se separó de todos los romances. También se pueden agregar, estos datos históricos, tanto desde fuentes históricas de escritura, como desde elementos arqueológicos que se puedan relacionar con la historia de la lengua. O sea, toda esta información se puede agregar. Lo mismo las innovaciones morfológicas o fonológicas. Se puede decir, bueno, es claro que estas lenguas están en común, más allá de que tal vez no comparte tantos cognados y qué sé yo, pero es muy obvio que este grupo se separó antes porque todos tienen tal forma consistentemente, que evolucionó de esta manera. Todo eso se puede incorporar al modelo. Eso es lo que decía, o sea, qué cosas se pueden agregar de la estructura del árbol, o sea, cuándo se separa o qué forman, qué grupos se están formando. Incluso geografía, bueno, ahora voy a hablar de eso, pero se puede agregar la zona geográfica donde sé que estaba un grupo o que no estaba un grupo en alguna época, etc. Hasta acá es armar los árboles y ahora muestro muy brevemente qué más se puede hacer con los árboles. Por ejemplo, hay una frase muy, muy conocida en lingüística histórica, no recuerdo ahora quién la dijo, que es que la lengua que más cambió en los últimos 200 años es el protoindoeuropeo. O sea, la gente tiene una obsesión con cómo era el protoindoeuropeo y de dónde viene, y etc. Entonces cada vez, incluso ya con estos métodos modernos, ya esta es la tercera filogenia que se hace, cuarta. Tercera de esta gente y varias más de otra gente, para ver de dónde viene el protoindoeuropeo y cómo fueron las migraciones. Bueno, obviamente se está mejorando, cada vez se usan modelos más complejos
y con mejor datos. Pero bueno, este es el último del año 2023, que la conclusión es que había una discusión en si era la hipótesis 1 o 2, o sea, si el proto indoeuropeo venía de la estepa, lo que sería Ucrania hoy, hace 6.000 años, y de acá se fue separando, o si venía de Anatolia hace unos 9.000 años. Al final, la hipótesis que tenemos actualmente más soportada por los datos es una cosa híbrida que partió de Anatolia 8.100 años atrás, y después un grupo se fue para el este y otro grupo se fue a la estepa a unos 7.000 años atrás. Este es un trabajo que hicimos hace unos años sobre las lenguas bantu, también con data léxica y también arqueológica y geográfica. Reconstruimos las migraciones de las lenguas bantu, y lo que pudimos observar es que acá la discusión era que había la selva del Congo, según se decía, era muy tupida y muy difícil de cruzar. Entonces acá lo que se ve en clarito es que hace 5.000 años todo esto era selva. Y hoy también todo esto más o menos es selva. Pero hace 2.500 años se abrió un corredor, entonces la hipótesis era que se habían cruzado por adentro del corredor cuando se abrió. Bueno, vimos con datos tanto lingüísticos como paleoclimáticos y arqueológicos que no fue así, que el cruce fue mucho anterior, que cruzaron aún cuando había una selva tupida, entonces pudieron adaptarse, el tipo de subsistencia, se adaptaron a la selva y luego salieron algunos y se adaptaron de nuevamente a la estepa, un grupo que era mayormente agricultor. Bueno, hay muchísima discusión todavía de qué pasó ahí, pero pudimos reconstruir esto. Después, bueno, esto no es exactamente algo que se hace con árboles, pero que se puede usar los árboles para controlar modelos. Si uno dice, vamos a ver, en este caso, queremos ver qué colexificaciones hay, o sea, qué palabras se usan para cuándo se usa la misma palabra para distintos significados. Esto sucede en algún caso para todas las lenguas del mundo, para algunas regiones. Bueno, para limpiar eso y que no nos den, si ponemos muchas lenguas de una misma familia, una forma de resolver el problema del sampleo, de que no quiero usar 200 lenguas indoeuropeas y 3 de otra familia, pero bueno, tal vez no hay 200 lenguas de otra familia o de las que tengamos datos. Entonces una forma es selecciono una de cada familia, pero ahí pierdo un montón de datos. Entonces lo que se hace es controlar por filogenia. O sea, uso todos los datos y me fijo, bueno, en qué lenguas la palabra para odio y para envidia se usa la misma palabra para los dos conceptos. Bueno, pero controlo con la filogenia. Le voy cambiando uso todos los datos, pero le doy distintos pesos según cuán relacionadas están las lenguas. Entonces uso la historia de las lenguas, no solo para decir que fue la historia real o que hubo migraciones, porque también no todo es migraciones de personas, ¿no? También hay reemplazos de lengua, pero se pueden hacer este tipo de estudios controlado por filogenia. Después, este trabajo también es muy interdisciplinario, donde la hipótesis es que las fricativas labiales, las f, v y otras, aparecen, labiodentales, sí, sonidos labiodentales, son más fáciles de producir, o sea, se generaron con la agricultura, es la hipótesis. Y estudiando, por un lado, la evolución de los sonidos a través de árboles genealógicos de distintas familias, pero además estudiando cuál es el costo de energía de producir cada una de estos fonemas y la forma del cráneo de esqueletos de pueblos cazadores-recolectores y de pueblos agricultores, se vio que convergía la evidencia en que efectivamente o sea, era muy, muy probable que sea exactamente esto, que los hunter-gatherers, los cazadores-recolectores, tienen una mordida distinta, esa mordida distinta tiene que ver con la alimentación, y se generó, este tipo de fonemas se generó en las zonas y en las lenguas que eran agricultoras. Y se puede estimar más o menos hace cuántos años, que es hace los años que somos agricultores, etc.
O sea, esto es un poco bastante más interdisciplinario. Después hay, algunas de estas cosas son, por ejemplo, acá hay evidencia convergente de un montón de áreas distintas, así que está bueno. O sea, es como que se lo puede agarrar por varios lados y todo es consistente. Hay otros que tal vez son un poco más aventurados, hay que ver en cada lado, no es que con el árbol vamos a explicar todo, pero hay que ver en cada lado cuánta evidencia tenemos. Por ejemplo, en la antropología, yo no soy antropólogo, pero acá se estudia en las lenguas oceánicas la matrilocalidad o patrilocalidad en pueblos exogámicos donde gente de distintos pueblos se casa, se va el hombre a la aldea o a la casa de la mujer, o la mujer a la casa o a la aldea del hombre. Bueno, es distinto según en qué pueblo estás, y se puede, asumiendo que cada lengua corresponde a un pueblo y que la división de las lenguas tiene que ver con la división de los pueblos, que eso tiene sentido tal vez en un contexto como el de Austronesia, donde son islitas distintas y es claro que las reconstrucciones dan que fue una expansión y que no hubo mucha mezcla posterior. Se puede reconstruir en qué momento de la historia hubo estos cambios de matrilocalidad a patrilocalidad. Y después algunas cosas más locas como también a partir, siempre tomando como base el árbol de lenguas, de historia de lenguas. Acá estudian, por un lado, si existe o no el sacrificio humano ritual, y por el otro lado, si existe o no, si la sociedad es estratificada o no. Y encuentran una fuerte correlación. Después la discusión es cuál vino primero, pero bueno, es como para estudiar dominio societal a través de sacrificios. También está correlacionado acá con tener dioses, dioses fuertes, moralizantes. O sea, son tres cosas que estudian. Complejidad política alta, o sea, sociedad estratificada, que exista un dios fuerte, moralizante, y que haya o no sacrificio humano ritual. Entonces se pueden estudiar estas cosas, asumiendo siempre que, eso también es en Austronesia, asumiendo que tiene que ver, que el árbol lingüístico tiene algo que ver con la historia de migraciones de los pueblos. Y bueno, y una cosita, una cosa que es de último momento, que la deadline es mañana. Si les interesan este tipo de cosas, va a haber una escuela de invierno ahora a fines de agosto en Lima, que son 5 días. Va a haber 2 días de documentación lingüística y archivos, y 3 días de métodos cuantitativos, ese tipo de cosas. Va a ser mayormente en inglés, pero con algunas cosas en castellano. Y lo importante, hay lugar para 20 inscriptos que van a seleccionarse, pero para 7 latinoamericanos, o sea, gente que viva en Latinoamérica, hay becas de movilidad. O sea, hay pasajes a Lima para tomar esta escuela. Así que si a alguien le interesan estas cosas, anótense hoy, que mañana cierra. Gracias.